Y para tener una perspectiva de lo que implica la situación en Grecia, saludo como cada 2 semanas en este espacio a Enrique de la Madrid, quien es director general de Banco de Comercio Exterior de Bancomext. Enrique, siempre es un gusto escucharte, ¿eh? Oscar Manuel, muchas gracias, muy buenas tardes y saludo a tu auditorio. Bueno, pues, ¿cuál sería tu opinión en relación a lo que supuestamente ya marca, pues yo no diría un punto de inflexión, pero sí, ojalá, pues un giro importante en el avance que debe tener la solución para Grecia con sus acreedores? ¿Cómo no, Oscar Manuel? Pues mira, primero yo creo que una primera parte importante es que el diálogo continúa, que no se rompieron las negociaciones entre el gobierno griego y lo que viene siendo el resto de los países europeos. También reconocer que también ya los países europeos han puesto ultimátums, tienen los griegos hasta mañana miércoles para aprobar una serie de modificaciones en sus leyes que demuestren que están haciendo ejercicios para cambiar la situación, que están haciendo reformas estructurales para cambiar la situación, y a partir de ahí, entonces sí que los acreedores puedan vislumbrar, soltar más recursos para que puedan tener los griegos liquidez y eventualmente más hacia adelante volver a ver temas de condonaciones quizá de pasivos. Dentro de las condiciones que tienen que aprobar, por ejemplo, el Parlamento griego en las próximas horas, es un tema relacionado con el IVA, evidentemente aumentar ese impuesto para fortalecer las finanzas del país. El tema de pensiones es también un tema cada vez más sentido, en el sentido de que seguramente van a negociar el que sea una edad más tardía a la que se puedan retirar las personas y de esa manera tener menos presión sobre las finanzas del Estado. Y la última, todo un paquete de búsqueda de activos del Estado, hasta por 50,000 millones de euros, en otras palabras, privatizaciones de activos, que parte de esos recursos también se vayan a tratar de bajar el saldo de la deuda. La última reflexión es que también, por lo que leo en los periódicos, existe toda una presión política, porque muchas personas no entienden cómo es que por un lado votaron un referéndum para un no, y por otro lado el gobierno está negociando como si le hubieran dado un referéndum por un sí. Me parece que al final del día lo que más le conviene a Grecia es llegar a un arreglo con los acreedores, hacer reformas estructurales importantes y en el tiempo, probando que se están haciendo los cambios, tratar de seguir renegociando mejores condiciones de crédito. Bueno, supuestamente para que reabran los bancos en Grecia, Enrique, le necesita inyectar principalmente el Fondo Monetario Internacional entre 80 y 100,000 millones de euros, adicionales obviamente a los 300,000 que le debe Grecia, principalmente a Francia, a Alemania e Italia. Y pues yo creo que ahora serán condiciones, como tú bien dices, muy estrictas y bajo una supervisión también con una lupa de cristal muy grueso, porque si no ponen, entre otras cosas, un control de cambios inmediato después de que inyecten al sistema financiero griego esta cantidad de dinero, bueno, así como llegan se van a ir, ¿no? Absolutamente, te doy la razón, Oscar Mario. Ellos no pueden, el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo, no pueden simplemente darle liquidez a los bancos griegos para que abran ellos sus sucursales. Llegan los griegos, sacan su dinero, se lo llevan del país y entonces el país quedó más endeudado y al final del día pues, propiciando una fuga de capitales. Eso no puede ser. Y por eso tampoco nadie va a querer darles un apoyo de liquidez si a cambio de ello el gobierno no está dispuesto a tomar medidas importantes de seguir saneando sus finanzas, de hacer cambios en la operación de la economía y, como bien dice, seguramente mantener un control de cambios en un proceso en tanto el nerviosismo de los griegos de querer sacar su dinero disminuya. Entonces, lo importante aquí es que ya vayan avanzando porque en la medida en que no se llegan a arreglos, las cosas empeoran. Y yo pienso a veces como un símil, que es como una enfermedad, en donde si te la pasas analizando el diagnóstico, y sobre todo si es una enfermedad grave, pues para cuando te quieran atender, la medicina tiene que ser todavía más agresiva. Bueno, y si me permites, Enrique, esto contrasta, y tú como experto en materia económica, contrasta con el manejo prudente que ha tenido México o las autoridades financieras en este país desde hace muchos años y que incluso
La crisis más reciente, porque pues ojalá pudiéramos hablar de la última, que no creo, pero la más reciente, que es del 2008, a diferencia de Europa, no provocó pues una crisis en el sistema bancario en nuestro país. Efectivamente, Oscar Mario, yo creo que nosotros en México, toda proporción guardada, porque no fue igual, pero toda proporción guardada, a finales de los 70s, principios de los 80s, también tuvimos una crisis de dimensiones enormes, y el origen al final del día era también un gasto público excesivo financiado por deuda. La economía quebró, México a partir de ahí se tuvo que abrir a los mercados, a hacer cambios, y creo que aprendimos los mexicanos que necesitamos tener un equilibrio entre los ingresos del gobierno y el gasto, que no se puede de manera ilimitada endeudar a una economía porque no es sostenible. Y eso yo creo que eso ha pagado bien, o sea, México es una de las economías con finanzas públicas más sólidas, se le percibe como un país serio. Recientemente se publicó, por ejemplo, la tasa de inflación anualizada, creo que es del 2.8% anual, la más baja en los últimos 30 años. Tenemos reservas de 193,000 o alrededor de esos millones de dólares. Todo esto se tiene porque han sido 30 años de poner la casa en orden y creo que eso está teniendo buenos efectos. Y por eso ver el caso griego también es útil para ver lo que pasa cuando no lo haces. O sea, yo sí lo pongo a veces como un contraste, lo lamento que esté ocurriendo, pero ese es un muy buen ejemplo de lo que es inestabilidad macroeconómica. Y lo que está teniendo México, si bien la macro estable no por sí misma te permite siempre crecer lo que quisieras, sí es un prerequisito y nuestro país lo tiene. Y sobre todo también aprovechar la lección de Grecia, ¿no? Y viendo hacia adelante, pues lo que puede ocasionar o lo que podría ocasionar en este país la llegada al poder de un líder populista, irresponsable e ignorante, ¿no? Pues yo creo que repito, lo que los mexicanos hemos aprendido en 30 años, y yo creo que de diferentes partidos políticos, es que con las finanzas públicas no se juega, que tenemos que tener estabilidad, y a partir de la estabilidad, pues hacer todas estas otras reformas que se están haciendo para tener una economía más dinámica, más productiva. Pero sin estabilidad no podríamos siquiera estar haciendo lo que se ha hecho después, y esto va a pagar en el mediano y largo plazo. Enrique de la Madrid, te envío un saludo muy cordial y siempre gracias por tu comentario. Al contrario, un abrazo a ti por la oportunidad. Un saludo a tu auditorio. Igualmente, Enrique de la Madrid. Y bueno,